presenta Alejandro Rey, que es fellow de primer año de Climba, y nos va a presentar un caso de muñeca dolorosa. La verdad que es un caso muy interesante, así que Alejandro, adelante, todo tuyo. Dale, perfecto. Buenas noches a todos. Estos son los datos del paciente, un masculino de 35 años, trabajador manual, un paciente RT, mano hábil la derecha, es un paciente que no tiene comorbilidades y él refiere que sufrió un trauma leve de muñeca en el año 2020. El motivo de consulta del paciente es dolor de muñeca derecha. Le realizamos un examen físico donde él refería dolor radiocarpiano dorsal, dolor en la máxima extensión de la muñeca, presentaba una escala de EVA de 7, un dolor severo a muy severo, una puntuación de Quick Dash de 50 y presentaba una movilidad completa. A este paciente le pedimos, perdón que ahí se me trabó la imagen. Recordamos el Quick Dash mientras sale, presenta la radiografía, que Quick Dash es una evaluación. 0, el paciente está perfecto, y 100 está muy mal. Es el peor score posible, ¿sí? Para los que no conocen la escala. Alejandro, estas son las radiografías del paciente, ¿no? Estas son las imágenes que le pedimos al paciente y las que presentó, exacto. Perfecto. Jessica, te veo conectada pero con cámara apagada. No sé si querés describir las imágenes y qué es lo que ves. Adelante. Y si no, Alberto Enríquez. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buen día, buenas tardes, Jessy. Bueno, este es un par radiográfico de muñeca, frente y perfil. Como patología aguda no veo nada. De todas formas el paciente no refiere tampoco un cuadro agudo. Me llama la atención a nivel, sería radiocarpiano, como un impingement a nivel de la estiloides del radio, con el escafoides. También veo prominente la estiloides del cúbito, no sé si el dolor viene por ese lado, y una radiolucidez a nivel del semilunar. No mucho más. Gracias, Jessica. Albert, ¿ves algo lo mismo, algo diferente? Sí, se me escucha, sí, es cierto, ¿no? Perfecto. No, agregando a lo que decía Jessica, la forma del semilunar, a pesar de que el perfil no se ve que estuviera con un DISI o un BISI, la forma del semilunar me llama la atención. Es como que no es la forma que uno ve en una radiografía de frente de muñeca de un semilunar normal. Es una forma que me hace llamar la atención, y hay un poco de esclerosis subcondral en la articulación entre el grande y el semilunar, con lo cual diría que hay un compromiso en esa zona también. Gracias, Albert. O sea, vos vas apuntando a algo de patología en el semilunar. Jessica le ve algo radiocarpiano, más que nada estilo escafoideo. Viendo en este tema, a ver, Sebastián Lasse, ¿estás? Hola, Santi, sí, acá estoy. ¿Cómo te va? El paciente, Bien, ¿vos? Alejandro, nos dijo que tenía un dolor en la muñeca de 7 en 10, o sea, un dolor intenso, que se empeora con la extensión de muñeca, y es un dolor más que nada central. Viendo que apuntan al escafoides, al semilunar, como algo que están viendo, ¿cómo continuarías el estudio de este paciente, y si es que querés observar algo más en las radiografías que nos dé más información que no hayamos visto? Creo que la radiografía de frente está ligera, tiene una ligera desviación radial. Debería de hacer una radiografía un poquito más neutra. No es que esté mal, pero bueno, por ahí una radiografía que se despliegue más el escafoides, o una radiografía en posición de escafoides para aclarar un poquito el panorama. Veo algo en la estiloides radial, que no sé si es un artificio de imagen o algo real. Bueno, sí, veo la esclerosis que decía Jessica a nivel del semilunar. Y bueno, creo que agregaría una tomografía de muñeca. A nivel, independientemente del tema académico, al ser un paciente laboral,
por ahí para los que no trabajan en medicina laboral, yo trabajé varios años en RT, esto evidentemente lo va a tener que manejar la obra social, pero bueno, no es algo que por ahí incumba al Ateneo, pero bueno, para los que están iniciándose en temas laborales, no es un tema menor. Sebastián, lo que dijiste es súper pertinente, porque es parte de la práctica cotidiana de muchos de los que estamos acá, esto de que va para RT o por obra social, y uno a veces le preguntan qué es lo que tiene que hacer el paciente, ¿no? Doctor Capomasi, ¿algo para agregar a esto? Buenas noches. Bueno, no mucho para agregar, aprovecho para saludarlos y gracias por la invitación. Es evidentemente una radiografía de un carpo no traumático, en consonancia con lo que recién se acaba de decir, y lo que realmente resalta es la densidad del semilunar. Es cierto que si uno mira el frente, el semilunar aparece con una imagen un poco rara, pero también es cierto que ese semilunar a nivel dorsal tiene un reborde dorsal bastante aguzado, bastante prominente, y eso hace que se transparente en la radiografía frontal detrás de la cabeza del grande y puede cambiar la interlínea que normalmente uno ve en la mediocarpiana, en la articulación capitolunar o grande lunar. Esto es lo que yo veo. Sí, es cierto que el carpo también parece un poco colapsado, pero me parece que estamos viendo algunas imágenes medio artificiales, pero no veo lesiones ligamentarias, no veo lesiones traumáticas que generen esto. Sí, esa hiperdensidad, el semilunar en el perfil se ve un poquito ensanchado en sentido dorso palmar, pero no gran cosa. Así que eso es lo que yo veo con una longitud o una relación radiocubital neutra, normal, así que no agregaría más nada. Miguel, muchas gracias por el comentario, y la verdad todo lo que fueron diciendo, que los 5 médicos que han opinado, y hice bastante hincapié en leer la radiografía, porque ya han dicho casi todo lo que podíamos leer de la radiografía y están muy orientados a cómo sigue el caso. Así que Sebastián había pedido una tomografía, Alejandro. Perfecto. Básicamente, todo lo que nombraron recién se coincidió con el médico, y a su vez dijo que podría llegar a ser una aparente fractura consolidada de estiloides radial, es lo que se pensó. Por lo cual solicitó una tomografía, que esta es la imagen tomográfica que presentó, donde se observa un trazo de fractura o bien una fragmentación en ambos, básicamente en los 3 cortes de la tomografía. A su vez, solicitamos una resonancia magnética, en la cual está la imagen, en donde se observa... Volvé, Ale, volvé. Sí. Ale, volvé para atrás, acá. Bien. También nos da un montón de información. Nico, ¿qué estás viendo en esta tomografía, más allá de lo que dijo Alejandro? Y correlacionala, si es que se puede, si no, podés decir no sé y seguimos con la radiografía que vimos antes. No, bueno, ahí lo que se ve, el cual dijo Alejandro, es en los 3 cortes el trazo de fractura que se ve y cómo perdió un poco de altura el semilunar, ¿sí? Empujado por el hueso grande. Es lo único que se ve acá. Y ahí se llegó a ver un poco de cambio de intensidades en la resonancia, que se pasó un poquito. Perfecto. Marce Mazzola, ¿tenés algo para agregar a esto? No, creo que como Está sigue todo, el ¿no? caso, el estudio del paciente se completa con la resonancia magnética, que es lo que finalmente va a llegar al diagnóstico. Dale, pongámosle la reso entonces.
Sí, Ale. Perfecto, bueno, esta es la resonancia magnética, donde se observa una hipointensidad en el semilunar. Y en base a esos datos que teníamos en cuenta, consideramos, teniendo en cuenta la hipointensidad, la fragmentación del semilunar, pero sin colapso del carpo, y a su vez medimos el ángulo radioescafoideo que nos permitía diferenciar en lo que nosotros pensábamos que era la enfermedad de Kienbock, diferenciarlo entre un estadio 3A y 3B. Y nosotros lo consideramos en este paciente un estadio 3A. A partir de ahí, manejamos distintas alternativas terapéuticas, teniendo en cuenta su estadio, y en este paciente, en el cual tenía una varianza cubital positiva o neutra, en este caso, se decidió realizar una osteotomía de acortamiento de hueso grande, una osteotomía parcial, ¿sí? Con una denervación. Espera, Ale, sí. Damos un segundo para atrás. Bien. Dale, entonces dejamos acá la clasificación de Lichman, que la nombró Alejandro sin mencionar el autor, y acá, en base a esta clasificación, vamos a tener las opciones terapéuticas para el caso, ¿no? Ale ya dijo lo que hicieron, que después lo vamos a discutir. Teniendo el caso que tenemos, todos lo clasifican como un 3A como Alejandro, alguien no. Marcelo. Yo estoy más para el lado del 3B que del 3A, porque ese semilunar ya creo que no tiene forma de rescate. Por eso iría más para el 3B que para el 3A. Okay. Pero es discutible. Está bien, bueno, justamente a eso iba, Marce. O sea, pensás que te tirás más hacia el 3B en el tratamiento porque pensás que no va a andar, y ves colapso carpiano, que eso lo diferenciaría de un 3A a un 3B o no. Y depende de dónde lo miramos, pero me parece que esa situación también siendo anecdótica en función de que el tratamiento no va a cambiar si es que el semilunar no es viable. Perfecto. ¿Alguien que opine diferente a lo que dice Marcelo? Yo, ese. Ezequiel, te vamos a silenciar. Dale, ese. No, primero, una cosa como para recordar es la diferencia entre 3A y 3B habla de la inestabilidad carpiana y no mide lo que es el ángulo escafolunar, sino el radio lunar. Y esta por definición tiene una fractura coronal del semilunar, por ende es un estadio 3C, no es un estadio ni 3A ni 3B, porque tiene asociado una fractura del semilunar. Que es como, digamos, la actualización de la clasificación de Lichman, que es un estadio más, digamos, que es porque cambia la terapéutica cuando el semilunar está fracturado, que por eso no te aparece, lo que presentó Ale está perfecto, es la clasificación clásica, A, B, pero, digamos, hoy en día también se utiliza el grado C para las fracturas coronales del semilunar. Igual lo llamativo es que no tiene mucho colapso del semilunar y de los dos índices que tendría como para definirlo, como si pensándolo en A versus B, no parece, digamos, no tiene mucho colapso, no parece tener una caída del índice carpiano ni tampoco del radio lunar, así que no me parece que preocupe tanto, pero nada más eso es. Gracias por la observación. A fines prácticos, sacando si es A, B o C, ¿ese semilunar es viable, es rescatable o está muerto? Sí, pero, y no va más? Sí, pero cambio, digamos, no es una disquisición teórica nada más, porque cuando vas a pensar en un procedimiento reconstructivo sobre el semilunar, no es lo mismo plantearte un curentado, un injerto vascularizado o cualquier alternativa con un semilunar fracturado que cuando no está fracturado. O sea, es algo que la mayoría de la literatura lo dejó de lado 20 años y hoy en día sí se toma en cuenta. Después, probablemente, ahora, en este paciente puntual, me parece que no. Me parece que a mí, digamos, no me quiero meter en ese tema, pero, digamos... No, eso es la pregunta. Si es viable, vive, o sea, ¿insistimos en recuperar ese semilunar o no? ¿Sí o no? ¿A mí? Yo sí. Sí, en este sí, listo. ¿Alguien opina diferente, Ezequiel?
Martín Yo Pastrana. creo, Santiago, además, bueno, dale, Martín. No, avanti. Bueno, no, yo creo que es relevante esto que dice Ezequiel, porque evidentemente la fractura coronal, evidentemente plantea un problema distinto a si hay una disminución de la altura o si hay una disminución de la altura suficiente como para generar un colapso carpiano, es decir, si es 3A o 3B, porque además plantea un problema en cualquier eventual reconstrucción del semilunar que uno quiera hacer. Pero hace un tiempo, si sirve como anécdota, fuimos con Pablo de Carli a Viena, donde creo que se celebraba en esa oportunidad el centenario de la muerte de Robert Kimball, y se hacía en Viena, en el viejo hospital, que ya tiene una parte nueva, por supuesto, donde desarrolló su actividad Robert Kimball, un meeting dedicado a esta patología viernes y mediodía de sábado. Nos invitaron con Pablo a hablar de algunos temas y se habló un día y medio de Kimball. Y ahí escuchábamos, yo estaba en una mesa que dirigía el doctor Lluch de Barcelona, Alberto Lluch, no Alex, y él habló sobre una técnica que a mí me llamó mucho la atención y que podíamos incluir, aunque hubiese alguna fractura coronal, siempre y cuando el semilunar tuviera suficiente altura, y tratar de conservar la altura para evitar el colapso carpiano y tratar de salvar la mediocarpiana. Entonces, yo no quiero hablar tampoco ahora de esa técnica, pero yo después la pude reproducir en un paciente y que realmente fue muy bien y que tenía un trazo coronal y era muy similar a este caso. Solo que en el caso de mi paciente era un trazo coronal neto y acá hay algún otro tracito agregado. Pero en lo que respecta al semilunar, yo también trataría, sin seguridad, claro, pero trataría un salvataje también del semilunar. Santi. Henry. Perdón, comentario. Se dijo, yo tengo una duda, y sé que Ezequiel estudió a fondo este tema, pero según yo entiendo la clasificación 3C, Leachman la agrega posteriormente y hace, o sea, describe el patrón 3A, pero con el trazo coronal, como decía recién Miguel. Y yo también, justo cuando yo me preguntaba cómo clasificaría esto, yo tengo entendido, y esto es tal vez una pregunta a vos o a Capo o al que quiera, pero tengo entendido que el 13 era un trazo en el plano coronal que separa dos fragmentos netos triangulares, ¿no? Y yo coincido con Miguel acá, en que veo algún tracito más, y por eso cuando me preguntaba cómo clasificaría yo, aclarando lo que dijo ese, que no es una cosa menor cómo lo vamos a clasificar, yo mentalmente me lo clasificaba como lo ha hecho Alejandro acá, como 3A. Pero ¿eso es así, ese, con el estadio 3C? Enrique, sí, es básicamente, a ver, la clasificación de Leachman, lo que hace, el agregado de Leachman es, a ver, el 3C en teoría, a contramano de lo que yo mencioné respecto, es lo que contraindicaría los procedimientos reconstructivos sobre el semilunar. Por ende, él lo que habla de un patrón de fractura en el semilunar que en teoría lo haría reconstruible. Ahora, no se detalla en particular el tipo de patrón per se que tiene que tener. Por eso decíamos, en general, es rarísimo que tener un patrón 3C sin colapso, como en este caso, podríamos más que nada tirarnos a una variante del 3A con un trazo que otra cosa.
pero por definición, por lo que dice Lichman, podría también clasificárselo como un 3C. Me parece a mí como, a ver, me parece que en este caso como dijimos, es un semilunar que parece reconstruible, pero la salvedad de la fractura del semilunar no es menor para la hora de clasificarla. O sea, sí, a ver, de vuelta, esto es un patrón que como quedaría en un territorio medio gris. 3A+, 3C, a fin de cuentas termina siendo eso. El patrón coronal en general, hoy en día es eso. Se lo considera como un 3C. Tendría que chequearlo, pero hasta donde yo sabía era eso. Y a todo el resto les agradezco. Y parte de la pregunta y el motivador de la discusión fue porque yo vi el caso ayer, entonces yo tengo ventaja con esto, no puedo decir nada. Yo me fijé y me senté contigo con un rato y me costó mucho clasificarlo. Entonces, el disparador de la pregunta es, más allá de dónde lo ubican, ¿quiénes, y si pueden levantar la mano como reacción? Los que sí lo reconstruirían, y los que no levantan es que no, en este lugar. Porque parte de mi duda, cuando yo me pregunté qué haría yo si es mi caso, es ¿trato de reconstruir el semilunar o lo doy por muerto? Gustavo lo reconstruiría, hasta ahora es él solo, o el resto no levantó la mano, pero parte de ahí era la discusión. El doctor Capomasi también. Bien, bueno, la mayoría entonces piensa, o entiendo que lo dan por muerto al semilunar. Bueno, Alejandro, Yo no seguís con la entendí, Santi, yo no entendí, Tincho. ¿hay que levantar la mano si lo salvás o Exacto, si lo si no lo salvás, salvás? levanta la mano. Ok, no había entendido, levanto la Save mano the Lunate entonces. se va a llamar la cruzada. Está bien, igual siguen predominando los que no lo salvarían. Ale, seguí, venís bárbaro, seguí por favor la presentación. Voy a acotar una cosita más acerca de lo que habló Ezequiel, de que a mí también me generó la duda si era un 3C, y leyendo el artículo de Lichman, lo que planteaba él es que si vos tenías un trazo de fractura en el plano coronal, pero no había un colapso del carpo, él las trata como si fuese un 3A o tipo 2. Claro. Es lo que plantea el artículo. Bueno, estas son las alternativas terapéuticas que, si bien el artículo mostraba el cuadro y consideraba las 13, me pareció más específico, por eso coloqué este cuadro. Bueno, básicamente yo ya adelanté el tratamiento que nosotros le realizamos. Ahí a ver si se ve ahí. Ahí está. Nosotros le hicimos una osteotomía de acortamiento parcial del hueso grande más una denervación del nervio interóseo posterior, con una técnica de Moritomo. Brevemente, lo que se consideró en su momento fue realizar una osteotomía parcial para disminuir la presión sobre el semilunar de manera selectiva. Estas son imágenes. Las de la izquierda son imágenes intraoperatorias y las derechas son imágenes sacadas del artículo. Lo explico brevemente. Se hizo un abordaje dorsal, se llevó a cápsula, posteriormente se mostró la superficie articular del grande, se identificó lo que es la faceta del semilunar del grande y la faceta del escafoide, que están separados por una cresta. Posteriormente lo que se hizo fue una osteotomía en forma longitudinal a través de la cresta y una osteotomía transversal. Luego se realizó una nueva osteotomía transversal y que era distal a la primera, en donde se llegó a obtener ese fragmentito óseo que se retiró, lo cual quedó un fragmento móvil. Ese fragmento móvil fue el que se realizó una síntesis de dorso proximal en dirección, mediante un tornillo, en dirección hacia el tercer metacarpiano. Este paciente sufrió un postoperatorio con yeso por 6 semanas y kinesioterapia durante 9 meses. Mientras estaba realizando la kinesioterapia, el paciente a partir de los 4 meses comenzó nuevamente con dolor. Ale, frená un segundo, porque si seguís hablando vas a sesgar la respuesta del panel. Y la pregunta es, para que quiera tomar el guante, si hubiesen hecho este tratamiento que nombra, que es elegante y que requiere de mucho detalle quirúrgico, o
si no lo hubiesen hecho y por qué no. Enrique, quiero escuchar tu opinión. Y Enrique no sé si conoce el caso, creo que no lo conoces. Está silenciado, Enrique. Acá bueno, por eso es relevante la clasificación, ¿no? Y por eso es que, digamos, cuando uno mentalmente esto lo clasifica como un 3A, hay algunas opciones terapéuticas, entre las cuales está el acortamiento del hueso grande. Sabemos que no hay ningún estándar de oro para esto, y ya ven que vos has preguntado quiénes salvarían el semilunar y quiénes no. Yo probablemente me hubiese inclinado por algo parecido a lo que se hizo acá. Yo no levanté la mano, me hubiese, digamos, e inclusive creo que está un poco avanzado la descompresión ósea metafisaria del radio distal. La gente del italiano le indica hasta los estadios 3A también. Y esto, digamos, y para no alargarme mucho, es cuando no hay una técnica que haya demostrado superioridad sobre las demás. Me parece que inclinarse por la más simple es un signo de sabiduría, ¿no? Así que, concretamente, pienso que esta es una de las técnicas que yo hubiese analizado en hacer. Gracias, Enrique. Gustavo, Gus Gómez, ¿estás presente? Sí, el caso es de tu institución, no sé si, creo que no es tuyo. ¿Hubieses hecho lo mismo o hubieses actuado de manera diferente? Hola Santi, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Gus? Sí, no es mío el caso. Yo me hubiese inclinado también por reconstruirlo, pero la verdad es que, como dice Enrique, creo que coincido 100% con él. Creo que hubiese ido por un tratamiento un poco más simple. Yo, particularmente yo. A mí, yo hace un par de años que empecé a hacer artroscopía en los Kienbock y encontré muy útil la clasificación de Bain, que justamente es artroscópica, y es muy interesante ver y palpar las superficies articulares, tanto mediocarpiana como radiocarpiana del semilunar y el hueso grande y la superficie de la faceta semilunar del radio, y de esa manera nos ayuda mucho a definir qué tratamiento hacer. Pero yo creo que si me hubiese sido caso mío, hubiese hecho una descompresión metafisaria y hubiese hecho, o sea, un bloqueo óseo metafisario, y hubiese hecho probablemente bajo artroscopía, hubiese examinado el semilunar, me hubiese fijado si ese trazo coronal tiene algún tipo de inestabilidad o no, y probablemente lo hubiese estabilizado con un par de clavijas y lo hubiese mantenido sin demasiado más procedimientos que eso. O sea, yo no hubiese hecho una osteotomía de hueso grande, es la realidad. Gus, cortito, contales, hay un montón de gente acá que todavía no hace artroscopía de muñeca o está empezando. Hacelo cortito en tu evaluación artroscópica del Kienbock, ¿qué evaluás? ¿Y qué información te da y cómo definís en base a eso? Simple, hacelo. Sí, no, básicamente evaluás las superficies articulares. Lo que tiene el Kienbock es que a la visión artroscópica parece un hueso normal, pero cuando lo tocas con el palpador, lo que podés ver es que es como si fuera un huevo, como si fuera la clara de un huevo que se hunde hacia adentro, si es que el hueso, porque normalmente el casquete cartilaginoso no se afecta tanto. El hueso subcondral empieza a colapsar y cuando lo tocas con el palpador se hunde hacia adentro y se empieza a romper el cartílago de solo tocarlo. Y nos permite mucho ver si el procedimiento que nosotros tenemos que hacer nos permite reconstruir o no, o sea, salvar o no el semilunar, o si hay que ir a alguna artrodesis, y hasta nos permite saber qué tipo de artrodesis va a ser la mejor. Es bastante interesante la clasificación de Bain. Esto para Bain sería un 2B, que es un trazo coronal del semilunar. Gracias, Gus. O sea que si ves clara de huevo, te vas por la no reconstrucción, digamos, a grosso modo, ¿no? Sí, si hay colapso, sí, porque el cartílago ese no va a servir para nada. Gracias. Ale, ¿avanzás? Dale, perfecto. Bueno, este paciente, mientras realizaba la kinesiología a los 4 meses, comenzó nuevamente con dolor
le hicimos un nuevo examen físico que continúa con el mismo dolor radiocarpiano dorsal, tenía un dolor según EVA de 8, una puntuación de Quick Dash de 65, la cual había aumentado, y la movilidad que la tenía completa ahora se encontraba disminuida. Un 45 grados de flexión y 40 grados de extensión. A este ¿Hay algún paciente, rehabilitador? Perdón, Ali, poné una para atrás. ¿Hay algún rehabilitador en el panel? Porque hace mucho mejor que nosotros la goniometría, ¿no? Y perdón que es un detalle muy simple, pero la extensión sí veo que la han medido bastante bien. La flexión esa no, para mí no son 45 grados. El eje donde está puesto, y obviamente lo hiciste con la computadora, está perfecto, sí, pero donde colocamos el goniómetro para mover, si bien la articulación de la muñeca tiene dos articulaciones, básicamente mediocarpiano y radiocarpiano, es muy importante colocar el centro del goniómetro en el eje articular de cada cosa, porque si no altera mucho el ángulo de lo que estamos viendo, y los rehabilitadores, bueno, nos pueden enseñar bastante de eso. Perdón, seguí. perfecto. Le pedimos radiografías nuevas, estas son las imágenes. No sé si alguien la quiere describir o la describo directamente. Describí vos, Ale. Bien, lo que a nosotros nos llamó la atención fue la rotación que ya presentaba el escafoide. Se observaba ahí el signo del anillo, se encontraba inflexión, en el perfil también se ve. Nos llamó la atención de la esclerosis, que estaba en aumento, y a su vez la migración proximal que presentaba el hueso grande sobre la hilera proximal. Esas son las imágenes que nosotros tomamos, y posteriormente también le medimos el ángulo radioescafoideo, que una de las cosas que decía Leishman en ese artículo es que cuando vos querés diferenciar el estadio 3A con el estadio 3B y resulta difícil, él refiere que hay que medir el ángulo radioescafoideo, y en el caso que sea mayor de 60 grados, él ya la considera un tipo 3B. Y luego le pedimos una tomografía también. Esta es la imagen tomográfica, donde se observa en el plano coronal los dos fragmentos de la fractura coronal que están enfrentados entre sí de forma triangulares. Es típica característica que lo nombra Leishman como estadio 3, pero en este caso ya se encuentra un colapso del carpo, una pérdida de la longitud del carpo. En base a esto, este paciente con dolor con estas características, y en este caso también comparamos la tomografía previa y la tomografía actual, para ver la flexión que estaba presentando el escafoide con el correr del tiempo. Y en base a estos datos, nosotros las consideramos que pasó de un estadio 3A, en el cual se realizó una cirugía, continúa avanzando a un estadio 3B. Ale, sí. No pases a la siguiente a qué hicieron acá. Si querés decir algo más de esto, avanzá, pero no digas qué hicieron. No, acá está. Aldo. Sí, ¿me escuchás? Perfecto, se escucha, sí. Bueno, bárbaro. Quiero escuchar tus reflexiones hasta ahora. Todos queremos. Bien. No es un caso mío, aclaro. Verdaderamente, en la primera radiografía yo veo ya un hundimiento, o sea, ha perdido la concavidad el semilunar en la primera radiografía de todas. A continuación, para mí, este escafoides, con todo lo que se vio, no es salvable, este semilunar no es salvable. Yo lo hubiera hecho, sí, la descompresión metafisaria como una norma para todo, para probar. No me hubiera metido en el semilunar a hacerle absolutamente nada, y verdaderamente ya tomaría otra técnica quirúrgica, que si querés te la comento. Vale. Bueno, personalmente yo acá en estos casos lo que haría ya es la resección de la primera fila del carpo. Es un paciente que tiene mucha limitación, dolor, le haría con la interposición de cápsula, y creo que ese resultado a mí me ha dado buenos resultados, o sea, he tenido bastantes buenos resultados. Hay algo que yo estoy aprendiendo ahora, que es a derivarle a Gustavo los pacientes para la artroscopía, lo cual
en mi época y ahora lo estoy aprendiendo. Así que eso es un tratamiento de viejos el nuestro. Está bien, pero teniendo todos los recursos, entonces lo que estamos entendiendo es que lo clasificarías radiológicamente, con resonancia, tomografía, y después completarías la clasificación artroscópica y en base a eso se decide adentro del quirófano. La artroscópica ahora, porque está Gustavo y de por medio, y yo verdaderamente a Gustavo le mando todo. Ahora, verdaderamente, si yo tengo que resolverlo el caso sin artroscopía, procedo directamente a un tratamiento, si puedo, definitivo. Bien, sí, Aldo, ¿Puedo hacer un comentario? Un comentario dale. cortito. Y viene bien que lo haya dicho Aldo. A ver, sobre todo porque acá hay alguna gente con menos recorrido. Estamos hablando de una patología que en general es de poca frecuencia. Y la clasificación de Leachman, que ha sido descrita hace muchos años, tiene una reproductividad intra e interobservador que es grande. Aclaro que es poco frecuente porque dentro de su poca frecuencia, tener el acceso a hacer una artroscopía y que realmente podamos sacar conclusiones, por lo menos a mí, que he visto pocos Kienbock y que por tanto he hecho pocas artroscopías en Kienbock, todavía su utilidad, yo entiendo perfecto lo que dice Gustavo, pero digamos, pienso que uno no tiene que pararse arriba de la artroscopía para tomar decisiones de forma segura. La artroscopía es de enorme valor, pero la clasificación de Leachman y poder establecer un estadio de manera correcta con radiografías, resonancia, etcétera, es adecuado para tratar esto. Justo estamos en un caso quizás que nos resulta difícil clasificar y donde destaco lo que dijo Gustavo, en este caso en particular quizás la artroscopía recobra un plus en la importancia porque tal vez no se hubiese permitido clasificar de manera correcta el estadio inicial. Henry, gracias. Y yo cuando lo vi el caso, yo hice trampa porque tuve tiempo para verlo y no quiero decir mi pensamiento ahora, pero Martín Rodríguez piensa habitualmente muy parecido a mí, es un tipo muy práctico y muy simple, y me gustaría escuchar su opinión. Sé que no hubiese hecho lo que se hizo porque Carlos diría que es un ataque, qué lástima que no está, diría que es un ataque de habilidad en el área chica. Martín, ¿hubieses hecho eso? Si me decís que sí, no te creo, y decime por qué no lo hubieses hecho. Hola, Santi, hola a todos. Y no es una cirugía. Yo levanté la mano, aunque le tenía poca fe al semilunar, hacerle un gesto mínimo como una descompresión ósea y una neurotomía creo que le hubiera ayudado, a pesar de que ya veía algo que me hacía pensar que el semilunar no tenía mucha chance. Pero no hubiera tocado el grande porque es un paciente joven, entonces ya me hubiera dejado ya algo para pensar en el qué pasa si no funciona, y el qué pasa si no funciona, hubiera pensado en hacerle como dijo Aldo, una resección de la primera fila del carpo o una prótesis de muñeca. Y las dos cirugías que podría hacerle ahora, no sé, yo la verdad con esta técnica de Moritomo no conozco cuál es el rescate y no sé si el rescate da para ponerle ahora una prótesis o hacer una resección con el grande, ya la forma del grande alterada. Así que no, yo estoy más preocupado ahora que si me llega este paciente que si me llega en el estadio anterior. Tincho, eso mismo fue cuando yo lo vi el caso y me encantó y lo iba mirando y pensé eso, digo, si el tratamiento actual no me está hipotecando posiblemente el futuro, por más que sea tal vez el que puede elegirse o lo que sea, ¿no? Pero si no estamos en pensar que a futuro cómo rescatamos lo que estamos haciendo, ¿no? Tal vez se pueda hacer igual una carpectomía y una prótesis, pero bueno, ya no tenemos un hueso grande virgen, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo en este momento o seguimos, Alejandro? ¿Puedo decir algo? Sí. Sí, yo levanté la mano cuando antes de que presenten el tratamiento, y quería recalcar, perdón que insista, en que cuando uno tiene un paciente no solo es importante
por ahí la edad, las comorbilidades y bueno, todo lo que uno analiza, sino también si es un paciente laboral o no, como en este caso. Y no es un tema menor porque hay que tratar de que el paciente se incorpore rápidamente al trabajo, y en este caso, que es tan discutida la indicación y el tratamiento, me parece que había que ir más a lo seguro. Yo hubiese hecho de entrada una resección de la primera fila del carpo, y ahora me parece que la situación es más compleja porque tenemos un hueso grande con un escalón hecho a propósito porque es parte de la técnica. Entonces creo que la situación es un poquito más compleja. Personalmente creo que hubiese hecho la resección de la primera fila, y que el paciente probablemente a los 3-4 meses estaría de alta. Y bueno, no sé si el paciente no iba a tener dolor, pero creo que era un procedimiento bastante seguro. Sebastián, excelente tu observación. Ezequiel quiere Santiago. hablar. A ver, ese tiene la mano levantada. No, Yo, bueno, Santiago. perdón. No. O Ezequiel también. Doctor Capomasi. Doc, bueno. Sí, el caso sigue, nos quedan 15 minutos y tiene más jugo todavía, doctor Capomasi. Está bien. No, el tema, yo un poco coincido con esto último que acabo de escuchar, porque obviamente que haber evitado este tipo de operaciones que de alguna manera alteran la congruencia mediocarpiana, articulación sumamente importante, también nos anulaba otra en el caso de que fuera como fue, ¿no? De que no fuera bien. De todas formas, yo me enrolé entre los que dijeron, bueno, tratemos de conservar el semilunar. Y ahí yo quiero hacer una aclaración que me la enseñó precisamente Alberto Liuch en Barcelona y allá en Viena, cuando estuvimos con Pablo en ese meeting, y hay dos conceptos. Una cosa es salvar el semilunar, salvar la mediocarpiana, salvar la radiocarpiana, es decir, hacer una cirugía de revascularización y que todo termine perfecto. Pero si hay dudas con respecto a ese procedimiento, porque estamos en el límite, como podría ser este caso, donde todos hablamos de que parecía un Kienbock 2A, pero sin embargo tenía un trazo coronal, es decir, que era un 3C y medio, porque había algún otro tracito, lo cual hacía poner en dudas la posibilidad real, cierta, de revascularizar perfectamente el semilunar y salvar los dos niveles articulares del carpo. También se podría haber optado por aquella operación que Alberto Liuch nos enseñaba y que es salvar la altura del semilunar, evitar el colapso carpiano y salvar la articulación mediocarpiana, es decir, la carilla articular inferior del semilunar, a través de lo que él preconizaba, que era una tableta córtico-esponjosa del dorso del radio, que deslizaba a los fémister dentro del semilunar, complementado con injerto esponjoso, y que en general, aunque no fuera directamente un hueso vascularizado, revascularizaba el semilunar, manteniendo su altura y conservando la congruencia de su carilla inferior con el polo proximal del hueso grande, es decir, la mediocarpiana. Yo creo que en este caso hubiera intentado eso. El caso que yo pude probar en mi experiencia, que fue simplemente uno, con esta técnica, y lo tengo perfectamente documentado, pudimos salvar la mediocarpiana porque uno actúa directamente en la articulación radio-semilunar, es decir, solamente toca el hueso y el ámbito articular que está dañado y salva el resto.
Entonces, es una técnica no difundida, no divulgada, pero que tiene en un espacio limitado al fin, pero un espacio para su indicación. Ahora tenemos sí un problema serio por lo que ya se dijo, porque esto nos evita poder hacer tranquilamente una carpectomía, por más que uno haga un colgajo capsular, etcétera, ¿no? Ya no es lo mismo, no es lo mismo que antes. Ya no es lo mismo. Doc, excelente, y gracias por compartir la técnica. ¿Tenés la mano levantada? ¿Querés decir algo? Sí, es una cosa que bueno, la alternativa menos invasiva era la de la descompresión metafisaria, ¿no? La técnica de Larramendi. Yo al principio de la cosa mencionaba lo del 3C y la fractura coronal, y no era, digamos, un tema, una adquisición teórica. Y lo mencionaba porque cuando a mí me tocó revisar todos los pacientes que se operaron en el italiano con esa técnica, y cuando lo mandé al Journal of Hand Surgery, es una anécdota, pero creo que vale la acotación, el editor del journal me hizo, o sea, no me dejaba publicar el trabajo, sino le hacía tomografías para poder, a los pacientes, para poder ver cuáles pacientes tenían estadios 3C digamos, efectivamente, para poder correlacionarlo con el tratamiento. Y efectivamente lo que encontramos es que los que tenían fractura andaban como el orto, básicamente andaban pésimamente mal. Los que tenían fracturas coronales, y no la adquisición de fracturas coronales más abiertas o menos abiertas, porque en realidad es la evolución de lo mismo estadio, o sea, no cambia nada, tiene un poquito más de necrosis, se separó más de fragmento o no, pero es lo mismo. Y el resultado era realmente muy distinto, con lo cual me parece interesante. No es que no se pueda hacer una descompresión metafisaria, sino que efectivamente no tiene el mismo resultado. Bueno, el tratamiento que dijo el doctor Capomazzi al tomar el injerto incluye una descompresión ósea metafisaria, básicamente. Sí, claro. Estaría incluyendo. Claro. Genial. Tenemos 10 minutos y el caso sigue. Ale, adelante. Perfecto. Al considerarlo un estadio 3B, estas eran las alternativas que nosotros manejamos, y bueno, nos guiamos, o en su momento se dio el profesional, por una artrodesis escafo grande con una resección del semilunar. Ese fue el tratamiento que se eligió. Seguí, dale. Tenemos Perfecto. un ratito todavía. En el postoperatorio, el paciente permaneció con yeso por 5 semanas, kinesioterapia durante 3 meses. Estas son las radiografías a los 3 meses del paciente, donde se ve la artrodesis, escafo grande, donde se ve ya principios de artrosis en la muñeca, y a los 4 meses el paciente acude de vuelta al consultorio y con dolor. El paciente refiere un EVA de 8, una extensión de 15 grados, una flexión de 35 grados y una pronosupinación completa. Esta es la imagen que nos llegó en enero, y bueno, y a partir de ahí era la decisión, a ver qué se hacía después de todo lo que ya se había hecho. No pongas el final, Alejandro. O sea que básicamente vino con un EVA 7 y movilidad completa, y ahora pasó por diferentes estadios, ahora tiene un EVA 8 y una limitación, una extensión de 15 grados que ni siquiera llega al rango fisiológico, una flexión razonable. O sea que estamos mucho peor que cuando empezamos. ¿Y el paciente está enojado o no? ¿Tenemos tela todavía para seguir operándolo? El paciente solamente quiere que se le calme el dolor, es lo único que pide. Ya no quiere mover, ya está gastado, lo único que quiere es que no le duela. Exacto. ¿Tiene dolor en reposo o solo con el movimiento? Tiene dolor en reposo igual. Ok. Bueno, acá les abro la discusión porque se hizo ya la artrodesis escafo grande y ya tampoco le fue bien. Alejandro, si tenés data, el caso no es tuyo y sí, está buenísimo el caso para empezar. ¿Sabés por qué se hizo esto y no una carpectomía? ¿Era porque ya estaba tocado el hueso grande o porque este es el algoritmo del médico que lo... Lo que se sospechó, lo que consideró el médico, que ya tenía artrosis mediocarpiana y radiocarpiana, y él prefirió que ya la carpectomía no le iba a servir. Ok, perfecto.
¿Juanca está hoy? No. No está, Santi. Ok, Enrique, decime tu visión hasta ahora, desde la última vez que hablaste, que evolucionamos con la Me parece, coincido con vos, el caso está buenísimo. artrodesis. Y la verdad que particularmente yo he aprendido muchísimo. Fundamentalmente, digamos, ¿qué es lo que destaco? Primero, el tipo de paciente, lo que dijo el flaco es muy importante. El aporte que hizo ese con respecto a la clasificación y la técnica que nombró Miguel. Por supuesto, si vuelvo el caso atrás, y yo fui de los que dije que eventualmente, no sé si era la técnica que hubiese elegido, pero la hubiese considerado, también hubiese considerado hacer un bloqueo óseo metafisario, pero mirando el caso en retrospectiva, creo que probablemente muchos coincidirán que lo que hubiésemos hecho al principio hubiese sido una carpectomía de la primera hilera del carpo. Y ahora, como está, yo creo que no hay muchas alternativas por el tipo de paciente y por cómo viene. No se me ocurre, no se me ocurre, no, se me ocurren, pero yo no haría, pienso, otra cosa que no sea una artrodesis total de muñeca. Perfecto. Gracias, Enrique. ¿Alguien tiene otra idea que no sea una artrodesis total? Nadie. Doctor Capomasi, doctor Falco, Sebastián y cualquier otro recordemos que la artrodesis de Martín por ahí nombró la prótesis. Pienso que definitivamente ni siquiera la consideraría por la edad y por el tipo del paciente. Y para la gente con menos recorrido, la artrodesis de muñeca es una operación muy noble. En general, los pacientes están bastante satisfechos con la técnica, fundamentalmente cuando tienen este tipo de dolor que se acaba de nombrar. Bueno, por supuesto que a algunos se le ocurriera otra cosa, pero definitivamente es lo que yo haría, ¿no? Excelente. Alejandro, ¿qué van a hacer? Está Aldo levantando la mano, Santi. ¿Quién levanta, Aldo? Aldo, sí. Dale. Aldo, ¿estás? A ver, hola, ¿me escuchás? Sí, perfecto. Bueno, todo lo que dijo Enrique estoy totalmente de acuerdo. Verdaderamente yo soy más hacia la resección de la primera fila del carpo o en un estadio distinto la del bloqueo óseo metafisario, todo tratando de incentivar. Creo que este es el último paso en el que en estos casos uno ya le plantea al paciente la artrodesis total de muñeca. Es un paciente, hay que ver de qué trabaja, porque la verdad, si es un paciente que carga peso o levanta mucho peso y todo, la artrodesis de muñeca anda muy, muy bien. Entonces, y para un paciente de RT en general es una solución muy noble. Así que para todos, o sea, no hay que tenerle miedo a la artrodesis total de muñeca, ¿no? Porque es una solución quirúrgica muy, muy noble. Eso quería agregarte. Gracias, Aldo. Alejandro, ¿qué van a hacer? Contanos si ya tienen plan. Sí, este paciente se operó en la semana y se decidió hacer una artrodesis total de muñeca. Pongo una imagen ilustrativa porque al operarse esta semana realmente no tengo la radiografía actual ahora. Pero este fue el plan elegido. Le pregunto, Santi, Sí. perdóname, le pregunto sobre todo a la gente con más canas, de quizás a Capo y Aldo, si tienen que hacer una artrodesis hoy, bueno, Capo es súper AO, pero ¿se inclinan por este tipo de implante? Hay algunos cirujanos con más años que siguen usando el Steinman, etc. Con que si hubiesen tenido que hacer la artrodesis, ¿se inclina por el uso de este tipo de placa? Bueno, Enrique, yo sí, no dudaría en este tipo de paciente, un hombre joven,
consideraría quizás, porque también se está haciendo en la actualidad con los nuevos perfiles de placa menos agresivos para artrodesis de muñeca, aún en pacientes reumáticos, el uso de placas en la artrodesis, pero yo creo que en este tipo de pacientes no dudo en usar placas anatómicas con una técnica que es por todo el mundo conocida. A mí me parece que es lo mejor, porque además permite liberarse antes. Cuando en algún paciente reumático hacemos las técnicas clásicas con alambres con el Steinman o con alambres de Kirchner, bueno, necesitamos mucho tiempo de yeso, etcétera, etcétera, de manera tal que nosotros estamos considerando aún en pacientes reumáticos que tengan buen plano cutáneo, buena cobertura, la utilización de las placas más actuales y de menor perfil. Sí, yo me inclinaría por esto. Y quiero decir 2 palabras y preguntar también si alguien tiene experiencia con la artrodesis escafo grande, porque yo he hecho muy pocas, no me fue tan bien como esperaba, en el sentido del rango de movilidad. Creo que técnicamente es una artrodesis difícil de hacer, y los rangos de movilidad que he obtenido son o sea, poco más que una artrodesis total de muñeca o una artrodesis radioescafolunar. Digo esto porque creo que no es una técnica fácil. A mí siempre me resultó difícil, al punto que, y estuvo por debajo de mis expectativas los resultados que he obtenido, y trato de usarla muy poco, y si tengo alguna alternativa, prefiero la alternativa. No sé si alguien tiene experiencia con eso. Yo al menos no tengo experiencia, no sé. No, yo tampoco tengo experiencia. A mí me resulta muy difícil técnicamente posicionar los huesos, y quizás sea por algún error de ese tipo que el rango de movilidad que uno obtiene, ¿no? Pero yo trataría de estabilizar el carpo después de resecar el semilunar con cualquier otro tipo de alternativa, de artrodesis entre primera y segunda fila. Bueno, muchas gracias a todos por la gran aprendizaje que hemos tenido. Alejandro, el caso fue excelente, muy bien documentado, muy bien presentado, y yo, por lo menos por mi parte, aprendí muchísimo, así que les agradezco mucho a todos. Parte de las reflexiones, y yo en los mensajes de agradecimiento a Alejandro por la presentación. Parte de lo que rescato fue la discusión inicial de la clasificación, el valor de la radiografía, de todo lo que podemos obtener, que muchas veces llega un paciente con resonancias y sin radiografía al consultorio, eso mantenerlo siempre presente. Clasificarlo para definir tratamiento, el valor que nos enseñó y nos mostró Gustavo de la artroscopía para la toma de decisiones. Enrique por ahí dice que no casarse con eso, pero que sí es una herramienta de gran valor. Lo que se comentó también de tener en cuenta un futuro los fracasos, o sea, cómo vamos a rescatar lo que hicimos. Entonces, tener en cuenta el futuro, si nos va bien o mal con la técnica elegida. Y después de ahí en más, todos estuvimos de acuerdo en la artrodesis total. Así que les agradezco mucho. Próximo Ateneo le toca al Sanatorio Finoquieto y va a ser a las 8 de la noche igual que hoy.